Bien, jóvenes, comenzaremos la clase el día de hoy hablando de el aspecto, facies y presentación personal como una de las variables que se evalúan en el estado mental, ¿no? El aspecto en definitiva es muy curioso porque puede ser un falso positivo. Por ejemplo, en este aspecto de Betty la Fea se está eh, escondiendo pues, una mujer realmente hermosa, ¿verdad? Eh, en criminalística, en la investigación policial, eh, los policías usufructúan un aspecto de mendigo, de lisiados, ¿verdad? De discapacitados, y se ponen en una esquina a pedir limosna con ese aspecto mientras vigilan, ¿verdad? A tal o cual persona. Entonces, empezaremos con el concepto del aspecto, especificando que su evaluación es objetiva. Evidentemente no tenemos que preguntar nada, se observa simplemente y en muchos casos se huele, ¿verdad? Casi siempre los pacientes con trastornos mentales tienen deterioro en el aspecto y en su presentación personal, y esto pues evidentemente hace que en ocasiones pues, realmente resulte incómodo para el entrevistador porque el paciente tiene mal olor. Pero bueno, estamos formados para trabajar en las condiciones que sea de acuerdo al juramento hipocrático. Bien, ¿qué es el aspecto? El concepto más fácil, ¿verdad? Aquella cualidad que le permite a la persona preocuparse y atender su aliño personal, en el sentido de arreglo, peinado, ropa. ¿Qué implica aseo? Pues también higiene, ¿no? Parecen sinónimos, pero realmente hay un matiz diferente. Forma de vestir e incluso orden de limpieza en su hábitat. Además, incluye las facies, que a través de la expresión facial evidencia o no sintomatología psiquiátrica. Ese es un concepto amplio de lo que procuramos entender nosotros como aspecto, facies y presentación personal. Ojo, que indica que también implica el orden de limpieza en su hábitat. En muchas ocasiones, cuando vamos nosotros a hacer visitas a domicilio a nuestros pacientes psiquiátricos, pues realmente la habitación es un basurero y también huele mal. La psicopatología del aspecto, pues es la única diana que no la vamos a estudiar en concreto, pues aquí solamente existen dos grandes posibilidades: que el paciente esté desaliñado, es decir, con un aspecto descuidado, o el paciente tenga conservado su aspecto general. Es interesante, me pareció interesante traer aquí la consulta de un estudiante de medicina que hacía en el sentido de que había encontrado dos historias clínicas. En ambas, al describir el estado mental del paciente, ¿verdad? Utilizaba sinónimos. Higiene, o sea, considera que higiene es sinónimo de aliño y aseo es sinónimo de aliño, ¿verdad? Y entonces, lo que le dice a alguien que le explica, ¿no? Que relaciona la palabra aliño al arreglo personal, como lo mencionamos en el concepto, peinado, afeitado y bien arreglado, mientras que el aseo y la higiene, que pueden parecer iguales, hay algún matiz de diferencia, ¿no? Por ejemplo, si tiene las uñas largas, pero las manos limpias, diríamos que las tiene aseadas, pero es más higiénico tener las uñas cortas. Y entonces, no se olviden que ustedes también, luego de esta clase, que ya hemos visto todas las funciones mentales, nuestras dianas semiológicas, ya estamos en capacidad de describir, ya sabemos cuáles son las dianas, cómo se evalúan, cuál es su psicopatología, y tendremos la capacidad de describir, por supuesto, en la historia clínica, el estado mental del paciente, ¿no? Eso es un arte y es el trabajo que tienen que hacer como proyecto. Entonces, la psicopatología, decía, no la vamos a estudiar en relación
a trastornos cuantitativos y cualitativos. Más bien vamos a especificar que existen estas dos grandes posibilidades. El paciente conserva su capacidad de aliño o pues está descompensado y en ese sentido tiene un deterioro de su presentación. En un caso, pues nosotros vemos aquí una barba sin afectar de muchos días, paciente sin peinarse, las ropas en mal estado, seguramente con mal olor, vean ustedes las uñas largas, en definitiva un descuido en su aspecto y presentación personal versus otro paciente, otra persona que tiene un aliño adecuado, usa ropas en buen estado, su combinación es adecuada, peinado, arreglado, etcétera, ¿no? Rasurado en el hombre, pues en las mujeres también maquilladas, en definitiva, ¿no? Son las dos vertientes que vamos a ver. Por tanto, la psicopatología del aspecto la vamos a estudiar mejor en relación a cuál es el aspecto clásico, las facies que presentan nuestros enfermos mentales de acuerdo a las 4 grandes patologías que vamos a estudiar en el segundo parcial. La psicosis, la depresión, los trastornos de ansiedad y finalmente las adicciones. Entonces, aquí vemos un paciente desaliñado en su aspecto personal, muy parecido al de la fotografía del ejemplo. Es un paciente esquizofrénico. Este es casualmente la presentación personal de los pacientes que tienen esquizofrenia y que viven deteriorados y que por último, pues evidentemente, viven en condiciones como de mendigos, ¿verdad? Definitivamente la mayoría de personas que son mendigas tienen una patología psicótica. Entonces, casi siempre esta es la característica de los enfermos, el aspecto de los pacientes esquizofrénicos deteriorados. Pero además, vean ustedes, en el caso de las adicciones, el hábitat donde el paciente pues pernocta, pues un basurero en la práctica, con papeles reciclados, la clásica botella, el abandono total pues de su aspecto, ¿verdad? Y por supuesto el deterioro en general de su funcionamiento psicológico, con trastornos de conductas en ese sentido. Acá, un paciente que sin duda tiene el aspecto de los pacientes esquizofrénicos deteriorados, crónicos, pero que además, no se olviden, ustedes ya hicieron ya una tarea en relación a la patología dual, es decir, la presencia de 2 trastornos mentales en una misma persona, donde un trastorno necesariamente es una conducta adictiva o una drogodependencia y el otro trastorno, un trastorno mental tradicional. O sea, psicosis, depresión, manía, trastornos de ansiedad, trastornos de personalidad, cualquiera de las categorías diagnósticas de nuestra especialidad médica. Cuando se une entonces la patología dual, o sea, la adicción más un trastorno mental, vemos casi siempre pacientes que tienen o que terminan teniendo este aspecto de franco deterioro y descuido. Si vemos a este paciente, en cambio, vamos caminando por una calle, callejón oscuro, y sale este paciente, pues evidentemente vamos a nosotros a sentir temor. Tiene todo el aspecto de un paciente pues, delincuente, por tanto con una patología antisocial y pues, el 90% de los pacientes antisociales clásicos consumen drogas, es decir, hay una patología dual de por medio y en el contexto del síndrome de abstinencia pues son capaces hasta de provocar daño a terceras personas e incluso muerte, ¿no? Cosa que se observa frecuentemente. Y claro, el aspecto de los antisociales, adictos o no, la mayoría adictos, pues siempre llama la atención, tatuados con unas facies características que pues permite fácilmente tener la sensación de reconocerlos. Este es un paciente muy conocido en la ciudad, paciente esquizofrénico, consumidor de sustancias adictivas, es decir, tiene una patología dual. Y acá vemos el mismo paciente bajo tratamiento en cuanto a la conservación de su aliño personal, ¿no?
totalmente diferente, ¿no? Cuando está descompensado, pues el paciente tiene un desaliño claro, sin peinarse, sin rasurarse, sin cambiarse de ropa, sin bañarse, sucio, anda descalzo, sin camiseta por las calles, y cuando pues está bajo tratamiento, pues tiene la capacidad de preocuparse por su aliño personal. Sin embargo, no hay que ser simplemente pobre o enfermo mental para tener el famoso trastorno antisocial de la personalidad, el aspecto de otros tipos de antisociales. Vemos, por ejemplo, aquí el caso de 5 expresidentes del Perú, todos procesados, presos, y por supuesto, incluso uno, Alan García, que pues prefirió suicidarse antes de pues cumplir su condena. Entonces, nuestro país no se aleja la... Parece ser que hay un modelo cultural de corrupción en la gente que nos llega a gobernar. Es inaceptable lo que ha pasado en estos últimos días, que incluso en plena epidemia, pues se roban los recursos de la salud que tanto se necesita, ¿no? En el caso de los Bucaram, con todo ese escándalo de corrupción. Y asimismo acá en nuestro país, pues un expresidente procesado, prófugo, un ministro preso, o un vicepresidente preso, pues que en definitiva, pues también nos hace ver cómo estamos contaminados por el cáncer de la corrupción. Aquí el aspecto característico y las fases de la depresión, ¿verdad? Como para no olvidarse y poder identificarla cuando llega un paciente a la emergencia, cuando estemos nosotros de turno. Ya desde el simple aspecto nosotros podemos tener la impresión presuntiva, diagnóstica de su entidad, ¿no? Las fases son características. Acá, pues más de lo mismo. Es verdad que nosotros sabemos que un paciente que esté triste, que haya tenido alguna situación que le haya ocasionado tristeza y que está llorando, pues tendrá este aspecto también sin estar deprimido. Entonces ya la historia clínica, en tanto en cuanto a la duración del humor depresivo, dará el diagnóstico o no de depresión conforme lo habíamos señalado. Asimismo, ¿no? El aspecto de la depresión en una persona joven, en una adulta, las fases de la depresión, y sobre todo vean ustedes cómo esas fases son incluso llevadas al arte, ¿no? Cómo se dibuja un paciente exactamente con esas fases, con la mirada depresiva, con el temple depresivo. Vean ustedes sin peinarse, totalmente con el pelo largo. Evidentemente esto es una pintura que francamente, pues, como ustedes ven, traduce la misma expresión facial de la depresión de la paciente. Y acá, en cambio, es una actora, porque hay una fases depresiva, definitivamente se puede actuar y mostrar a través de los músculos de la mímica el estado depresivo, ¿no? Sin embargo, pues evidentemente, vean, bien maquillada, arreglada, pues eso no es propio de la depresión, porque en la depresión no hay ánimo para hacer las cosas, no hay energía para hacer las cosas, no hay ganas de hacer las cosas, y también, evidentemente, hay un compromiso del aspecto y la presentación personal. Una misma persona puede estar triste, puede estar alegre, puede estar normal, eutímica. Esto a propósito de recordar el componente neurobiológico, es decir, nosotros tenemos en el cerebro territorios específicos con sustancias neurotransmisoras que conectan a través de la sinapsis distintos territorios, y en esos circuitos nerviosos, pues, dependiendo de las moléculas neurotransmisoras que se activen, tendremos tal o cual emoción. Y por tanto, si se rompen las constantes fisiológicas, habrá psicopatología, y el mecanismo de acción de los fármacos será llamado a corregir este defecto fisiopatológico, ¿no? Estamos hablando del aspecto, salimos de la depresión, entramos a la ansiedad. Este es el relato de un sobreviviente. Imagínense ustedes, a minutos después de un accidente, la cara de asustado son las fases de ansiedad que tiene el paciente, ¿no? Como para no olvidarse, ojos bien abiertos, hiperalerta, y por supuesto la expresión facial de la ansiedad.
La misma expresión facial de este paciente, este no es un actor, este es un paciente de acuerdo a lo que leímos, que había tenido un evento traumático y que también pues estaba incluso midriático, ¿verdad? En las crisis de ansiedad existe midriasis por un fenómeno eminentemente parasimpático, como simpático, perdón, ¿no? A través de la noradrenalina, como incluso lo estudiamos en neurobiología. Este es entonces la pupila midriática, y esta pupila midriática obviamente es un signo patognomónico de crisis de ansiedad, aunque evidentemente puede haber midriasis. Ustedes saben, cuando nosotros ponemos a un paciente luz en la pupila ocular, esta se contrae, pero cuando alejamos la luz, pues esta se dilata. Los oftalmólogos utilizan dilatadores pupilares para observar el fondo del ojo, etcétera, etcétera. Entonces aquí nosotros vemos una paciente con midriasis claramente. Acá, en cambio, un paciente que ha consumido marihuana está en la fase de intoxicación por marihuana. La marihuana produce relajación. Aquí se actúa el parasimpático y por tanto hay miosis, ¿no? En todo caso, no hay midriasis y la pupila pues se contrae. El aspecto característico del adicto, descompensado, despeinado, y esta mirada evidentemente que denota pues un estado de intoxicación por marihuana. Me pareció interesante entonces traer acá el recuerdo de que en el mesencéfalo tenemos el núcleo de Edinger-Westphal, que es la primera fibra parasimpática, sí, efectivamente, que hace su primera sinapsis en el ganglio ciliar. Sabemos que el neurotransmisor del parasimpático es la acetilcolina, y la segunda neurona llega efectivamente a los músculos que trabajan en la contracción de la pupila. El parasimpático produce contracción de la pupila a través de este fenómeno de la miosis. Y aquí esta diapositiva nos sirve para recordar mejor desde la anatomía. Tenemos músculos circulares del iris, y además tenemos internamente músculos circulares del iris y externamente músculos radiales del iris. Y vean ustedes cómo cuando se contraen los músculos circulares por acción parasimpática de la acetilcolina hay miosis. Pero cuando se contraen los músculos radiales del iris por acción de la noradrenalina o la adrenalina, se contrae, o sea, simpática, pues esto provoca la midriasis al contraer los músculos radiales externos y provocar la dilatación pupilar. Entonces, es importante que observemos que los trastornos de ansiedad, que uno de los signos que vamos a encontrar en la ansiedad seguro será la midriasis. Esta se provoca por activación simpática, es decir, una descarga de noradrenalina, y cuando llega a nivel de la musculatura radial del iris, provoca la midriasis. En contraste, la marihuana, por ejemplo, que produce relajación, es decir, produce la actividad parasimpática, se contraen en cambio los músculos circulares y produce miosis. Este es el paciente intoxicado con marihuana, miosis, y acá, por ejemplo, en el síndrome de abstinencia a drogas, evidentemente hay un trastorno de ansiedad. El síndrome de abstinencia no es más que una crisis de ansiedad y suele encontrarse dilatación pupilar, excepto una cocaína que tiene un mecanismo medio raro, pero casi todas las otras drogas provocan en el síndrome de abstinencia midriasis. Pasamos entonces a la siguiente diana, es la actitud con C. La evaluación de la actitud es objetiva, tampoco necesitamos preguntar nada. Nosotros vemos al paciente cómo nos recibe, cómo está su disposición para contestar a nuestras preguntas. Francamente, la actitud viene de acto. Nosotros sabemos que el acto es la parte final del proceso volitivo, lo vimos en la clase pasada, que después de la idea viene el proceso de análisis, decidir, hacer o no hacer, y finalmente ejecutar el acto. Este proceso volitivo, ¿verdad?, termina en el acto
y casi siempre vamos a tener la actitud como consecuencia del proceso volitivo. Esa ejecución del acto se llama conación. La esfera conativa, es decir, está íntimamente ligada a la esfera volitiva, y la conación está mediada por la afectividad y la cognición sin que se cumpla el proceso volitivo. Es decir, la mayoría, o sea, las actitudes son inconscientes, son impulsivas, digamos, son patrones de respuesta a los estímulos del medio sin que medien procesos de análisis y de evolución. Es, digamos, la función mediante la cual una persona ejecuta un patrón de respuesta frente a una persona, un hecho, un objeto o situación específica que lo predispone a reaccionar siempre de este determinado modo a los estímulos del medio. Es decir, nosotros desde la actitud lo que vamos a ver es una típica forma de ser, es decir, una típica respuesta a los estímulos del medio. Por ejemplo, los pacientes distímicos siempre, digamos, son los pesimistas, los que están siempre complicados en relación a tener esperanza de futuro, a ver las cosas sombrías. Los distímicos siempre son negativos, siempre están irritables. En ese sentido, claro, nosotros si vamos a interactuar con un estímulo, sabremos que el paciente siempre va a tender a descalificar y a responder pues, con irritabilidad. La actitud, en definitiva, es la predisposición psíquica relativamente estable por la cual se conoce cómo reaccionará un individuo ante determinado estímulo. La distimia se llama amargura, ¿no? El popular, la cultura popular los clasifica, ¿no? Sin saber cómo amargados. Entonces, le dicen, no vayas a tal persona que ese man es amargado y te va a salir carajeando. Y efectivamente, tienen que interactuar y, bueno, luego viene la persona a decir, sí, definitivamente está bravo. Entonces, el mejor ejemplo, sin duda, de actitud es la irritabilidad en el distímico. Pero existen en la psicopatología de la actitud un montón de posibilidades. Algunos autores clasifican a la actitud en dos grandes patrones de respuesta. El paciente que colabora con el interrogatorio y el paciente que no colabora con el interrogatorio. Por eso es que cuando ustedes hagan la historia clínica y estén entrenándose en la historia clínica, verán que los internos o los residentes siempre ponen en el estado mental, en el examen del estado mental, paciente colaborador, paciente consciente, paciente alineado, paciente no colabora con el interrogatorio, puede ser negativista, que es una actitud, aquí la tenemos, ¿verdad? Simplemente no responde a las preguntas, o puede tener un patrón de respuesta confrontativa, sobre todo aquellos pacientes que no tienen conciencia de enfermedad, que van, digamos, un poco exigidos a la consulta con el psiquiatra, pues tienen una actitud negativa, oposicionista, rebelde, confrontativa, ¿no? La actitud manipuladora también es muy frecuente, sobre todo en los antisociales. Recuérdese que la manipulación quiere decir conseguir lo que uno desea utilizando a una tercera persona. La actitud dependiente, estos son pacientes que definitivamente toman decisiones después de analizar una situación para ejecutarlas, pero necesitan el refuerzo de otra tercera persona, habitualmente un familiar, el padre, la madre, el esposo, qué sé yo, y a pesar de haber decidido y haber analizado tal situación, el paciente pregunta a su esposo, podría ser, ¿qué tal te parece si finalmente no voy a la reunión? Entonces ella ya decidió no ir a la reunión, analizó por qué, pero el esposo dice, sí, sí, no vayas. Entonces ella ahí definitivamente se convence de no ir. O puede ser que le diga, no, sí, no, tienes que ir. Y finalmente ella
pues irá a la reunión a pesar de haber analizado lo contrario, porque tiene este rasgo de paciente dependiente. El paciente narcisista, pues es muy conocido, es un individuo sobrevalorado, casi siempre hay confrontación con el terapeuta. El narcisista pues pretende rodearse de gente que para su juicio es solamente gente igual a él y que merece pues la interacción humana, con otra gente no. La actitud obsesiva, aquellos individuos temáticos que siempre están en el mismo punto y no dejan al terapeuta explayarse a las otras partes de la historia porque se enfrascan en una determinada situación. El paciente reticente, esta es una actitud muy frecuente en la consulta, no es colaborador. El paciente tiene la ideación delirante que el terapeuta está complotado para hacerle daño y por tanto no responde a las preguntas. Es decir, es un paciente que casi siempre tiene también una actitud paranoide o reticente, son sinónimos en la práctica, y francamente pues no dan información porque temen que la información que den pueda ser utilizada en su contra. El paciente desinteresado, la actitud desinteresada, que a pesar que está en la consulta, pues más habla el padre, la madre, y el paciente no tiene interés alguna en estar en la entrevista médico-psiquiátrica, sobre todo pues cuando se trata de trastornos de conducta en adolescentes, ¿no? La actitud seductora propia de las maníacas y los maníacos que intentan pues seducir al entrevistador. Es decir, este tiene un sinnúmero de actitudes que tienen que registrar, ¿no? La actitud histriónica, la actitud antisocial, la negativista, la rebelde, la colaboradora, la evitativa, ¿sí? Esta es interesante, se trata de un paciente que francamente evita estar en lugares, sitios o tomar contactos con personas por fobias o por temores infundados. Entonces, jóvenes, de esa manera trabajamos con dos de las dianas que pues son objetivas, que son de las más fáciles, que hay que describirla de acuerdo a estar o no preservada tal o cual función. Es decir, como observamos allí en el ejemplo, paciente con aspecto adecuado en aseo, higiene y de actitud colaboradora. Es decir, en una simple línea, casi siempre estas dos dianas juntas se valoran y se describen en la historia clínica psiquiátrica. No hay mucho de dónde irse. Por eso su psicopatología es muy sencilla, sobre todo la de la actitud. Y la del aspecto, pues, ni se diga. Juntas, aspecto y actitud, entre otras cosas, nos llevan a la siguiente diana, que es la diana de la personalidad. Miren, los trastornos de personalidad en psiquiatría, pues, es un asunto de especialidad, pero el médico general tiene que tener las bases para calificar a una persona que adolece de tal o cual trastorno de personalidad. Tenemos que empezar por el concepto. La personalidad es el conjunto de características estables que reúne un individuo que lo hacen diferente y quizás único del resto de personas. Es una función mental mediante la cual una persona tiene un patrón de experiencias internas y de comportamiento que se expresan en 4 posibles áreas de funcionamiento: la cognición, la afectividad, el control de impulsos y la interacción social. En resumen, como ustedes ven, tenemos que todas las personas tenemos patrones característicos que nos representan y que nos permiten ser evaluados. Por eso se evalúa con una gran pregunta. El terapeuta le pregunta al paciente, ¿cómo se describe usted como persona? Y el terapeuta tiene que anotar tal cual
el paciente responde. Es interesante que Millon, un estudioso de la personalidad, le da a la personalidad la característica de mecanismo de defensa. Es decir, sin duda, con este concepto muy abstracto, los futuros médicos como que tienen dificultades en entender lo que es la personalidad, porque realmente se puede entender fácilmente este conjunto de características estables que tiene un individuo y que pues lo hace único del resto. Y además que estas características siempre se presentan a la hora de interactuar, sea socialmente, sea en el trabajo, sea en la actividad a la que se desempeña, sea en la parte social. Es decir, siempre el paciente está mostrando los mismos patrones cognitivos, los mismos patrones de respuesta emocional, la posibilidad de controlar impulsos o no, y claro, en la interacción social se demuestra y se evidencia la personalidad. Pero Millon, nosotros vamos a trabajar el concepto de personalidad de acuerdo con Millon, un estudioso de la personalidad decíamos, y ahí nos vamos a un pequeño receso. Millon habla que la personalidad es un mecanismo de defensa. Si nosotros ahora con el COVID sabemos claramente que si ingresa un virus, una bacteria, sale el organismo a través de la línea de defensa inmunológica, las células blancas, es decir, el organismo tiene la capacidad de responder con un mecanismo de defensa biológico para responder a las agresiones microbianas. Pues bien, la personalidad sería el mecanismo de defensa que tiene el organismo para responder a los eventos traumáticos del medio ambiente, es decir, a las situaciones adversas, a las situaciones complicadas que nos enfrentamos día a día. Entonces, en esas condiciones de estrés surge la personalidad. Y entonces, si como futuros médicos nosotros observamos o definimos esta característica de la personalidad, yo creo que nos irá mejor. La psicopatología de la personalidad se presenta. Aquí hemos hablado de una personalidad normal, ¿sí? Características estables que delimitan a un individuo y que se expresan en 4 posibles áreas de funcionamiento a través de experiencias internas y de la expresión conductual. Pero la psicopatología de la personalidad se presenta cuando este patrón de comportamiento es inflexible. Por ejemplo, el trastorno antisocial de la personalidad. El individuo se mete en líos legales, pierde su libertad, sufre en ese contexto, luego recupera su libertad, ¿aprendió con la experiencia? No, tiene el trastorno de personalidad antisocial y este es inflexible, no se modifica a pesar de la experiencia. Pues ese también es una cualidad que el futuro médico debe grabarse cuando se trata de conocer la personalidad. Pero este comportamiento inflexible también es desadaptativo, es decir, se aparta acusadamente de las expectativas culturales. Claro, el antisocial, pues evidentemente, pues no respeta las normas legales, la constitución, las leyes, y la mayoría de la gente sí las respeta. Por tanto, este patrón desadaptativo hace que se aparte de las expectativas culturales. Y otro fenómeno de los trastornos de personalidad, de todos, no solamente el antisocial, es que provocan daño a sí mismo o los demás. Por ejemplo, otro trastorno de personalidad muy complicado es el famoso trastorno límite de la personalidad. Sin duda, el trastorno antisocial primero y el trastorno límite después son de los trastornos de personalidad que más se presentan en la población general. Y el trastorno límite, pues, por ejemplo, son los pacientes que tienen dificultades para controlar la ira, son inestables emocionalmente, es decir, un momento pueden estar triste, otro momento puede estar alegre, pero sobre todo tienen una característica muy inflexible, no toleran la soledad y por tanto siempre están demandando compañía, incluso pareja, ¿verdad? Son los pacientes o las pacientes que andan dando tumbos de tumbo en tumbo, fracasando en relaciones amorosas
porque llega un momento que son muy obsesivos con la pareja, hostigan, llaman a cada rato, y cuando ya pues, la otra parte de la pareja se cansa, pues el paciente se vuelve amenazante, ¿verdad? Y irritable. Entonces tiene dificultades para controlar la ira y puede haber hasta agresiones. Son en los pacientes, y no toleran el abandono, ¿eh? Los pacientes límites no toleran el abandono. Entonces, aquí, por ejemplo, esto de provocar daño a sí mismo, habitualmente cuando se pelean con la novia, están cortándose, se pegan contra la pared, se pegan la cabeza contra la pared, pero son los pacientes que le dicen a la novia, ¿quieres terminar conmigo? Pues bueno, si no eres mía, no eres de nadie, y ustedes ven la cantidad de femicidios que se producen en el contexto. Casi todos los femicidas tienen el trastorno límite de la personalidad, que se agrava, por supuesto, con el consumo de drogas. Pero estos dos trastornos nos sirven para entender que una cosa es la personalidad normal y otra cosa es la psicopatología, es decir, el trastorno de personalidad que se presenta cuando el patrón de comportamiento, de experiencias internas y de comportamiento, por supuesto, es inflexible y desadaptativo, apartándose acusadamente de las expectativas culturales, provocando daño a sí mismo o los demás. Es decir, lo típico es que en una sociedad, si un paciente, si una persona, ¿verdad?, desea terminar una relación, pues el otro, ok, está bien, no pasa nada, ¿no? Somos seres sociales. Pero los enfermos, evidentemente, tienen mucho apego y, por supuesto, en ese contexto, pues, se deprimen, sufren y no toleran el abandono, como en el caso de los límites, ¿no? Pues esto con todos los trastornos de personalidad. Ya vamos a ver cuáles son los trastornos de personalidad. Vamos a adelantar, antes del receso, que los trastornos de personalidad se clasifican en 3 grandes grupos. Los sujetos extraños, el grupo A, los sujetos temerosos, el grupo C, y los sujetos inmaduros, el grupo B. Miren ustedes cómo los 3 grandes grupos de trastornos que vamos a estudiar en el segundo parcial, la psicosis, los trastornos afectivos y la ansiedad, o sea, la depresión y la ansiedad, ¿verdad?, se repiten además como especies de subsíndromes. En definitiva, los trastornos de personalidad de alguna manera serían subsíndromes de los trastornos más importantes que se estudian en psiquiatría, como la psicosis, la depresión y la ansiedad. Por eso es que a los sujetos extraños del grupo A, ya vamos a ver cuáles son los trastornos personales que se encuentran aquí, se los denomina con el perfil psicótico, los del grupo B con el perfil afectivo, los sujetos inmaduros, y los del grupo C, los sujetos temerosos, con el perfil ansioso. Entonces, jóvenes, vamos a hacer un pequeño receso y de esa manera continuaremos con lo siguiente.